Buenas noches, estimados compañeros y tutor. Mi nombre es Ewis de Jesús Romero Montes, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAP, sede Corozal. Vamos a proceder en la noche de hoy a compartir la presentación de lo que es el paso 3, donde se nos pide realizar un instrumento virtual que le permite al usuario simular una calculadora básica de electrónica con las siguientes operaciones: cálculo del equivalente en miliohmios y kiloohmios de una resistencia, cálculo de voltaje por medio de la ley de Ohm, cálculo de corriente por medio de la ley de Ohm, cálculo de resistencia equivalente para n resistencia en serie paralelo y cálculo de inductancia equivalente para n inductores en serie paralelo. Entonces, vamos a proceder aquí en el programa. Aquí tenemos nuestro panel frontal, aquí está nuestra calculadora básica, aquí está todo, toda la operación que se realizó con su instrucción. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle comienzo a la funcionalidad de la calculadora básica. Entonces, aquí le damos ya correr el programa, correr la simulación. Entonces aquí en primera instancia, en la primera pestaña, aparece múltiples de tareas que podemos hacer. Entonces aquí dice realiza la conversión de un valor de resistencia en ohmios y miliohmios a miliohmios y kiloohmios. Para realizar la operación, ingresa el valor de resistencia que quiera convertir en ohmio y luego presionar Enter. Entonces aquí tenemos valor de entrada, vamos a darle 100, damos Enter y aquí tenemos resistencia en miliohmios y tenemos el valor de la resistencia en kiloohmios. Procedemos acá al voltaje. Dice, hay el valor del voltaje en voltios usando los valores ingresados de corriente en amperios y de resistencia en ohmios, usando la ley de Ohm. Para realizar la operación ingresa el valor de corriente y resistencia, luego presionar Enter. Entonces tenemos como datos de entrada corriente en amperios y resistencia en ohmios. Entonces vamos a colocar una corriente, digamos, de 5 amperios con una resistencia de 20 ohmios. Entonces tenemos un voltaje de 100 voltios. Esa es la operación de la calculadora con respecto a hallar el valor de voltaje. Entonces vamos al valor de corriente. Lo mismo, tenemos datos de entrada, voltaje en voltios y resistencia en ohmios. Entonces vamos aquí a dar 100 voltios, vamos a hacer la operación que teníamos con una resistencia de 20 ohmios y tenemos una corriente de 5 amperios. Recordemos que esta operación se hizo bajo la fórmula de la ley de Ohm, donde para corriente es R por I, y para hallar la corriente ya utilizaríamos pues el despejando, usaríamos voltaje sobre resistencia. Vamos entonces a proceder a la resistencia equivalente. Bueno, aquí es un poquitico más complejo, pero es sencillo a la vez. Entonces aquí nos dice, haya la resistencia equivalente en serie y paralelo por un arreglo de resistencia en ohmios. Para realizar la operación ingresa el valor de la resistencia que quiera agregar al arreglo, pero antes se le asigna un número de resistencia en serie y paralelo que desea agregar al arreglo. Entonces tenemos datos de entrada, arreglo de resistencia en ohmios, y salidas tenemos la resistencia equivalente en serie y en paralelo, y además tenemos la sumatoria de ambas. Entonces yo quiero, para el arreglo de la resistencia en paralelo, quiero los datos, ¿cierto? Para la resistencia en serie vamos a agregarle 4 datos. Entonces para la resistencia en paralelo vamos a agregar 20 ohmios y 10 ohmios. Observamos la resistencia en paralelo con su operación, con su fórmula, que es 1 sobre R equivalente sería en este caso 1 sobre 20 más 1 sobre 10. Ahora vamos a agregar los valores de la resistencia. Vamos a agregarle valores de 10, 20, 30, vamos a agregarle 10 nuevamente. Entonces aquí tenemos ya la sumatoria de la resistencia en serie, 10, 30, más 30, 60, más 10, 70. Aquí tenemos el valor de la resistencia, aquí tenemos el valor de resistencia paralelo y aquí tenemos la sumatoria de ambas resistencias.
Aquí vamos a proceder con la inductancia. Es una fórmula muy parecida, es muy parecida en cuanto al arreglo que se realizó. Entonces aquí vamos a colocar dos valores también de resistencia, aquí de inductancia. Acá vamos a colocar tres valores. Vamos a colocar 10, colocamos 20 en henrios, y recuerden que esta se da en henrios. Aquí tenemos 10, 20, dato en 20, damos enter, y por último 10 y damos enter nuevamente. Entonces aquí tenemos la inductancia en serie, 40 henrios, y inductancia en paralelo tenemos 6,6 en inductancia en henry, para un total de 46,66 henrios. Entonces esto es básicamente la calculadora básica electrónica. Aquí detenemos el programa, ya aquí dejamos de simular. Vamos a la parte de la calculadora en cuanto al panel diagrama de bloque. Aquí se ve claramente que usamos un time control para realizar esas múltiples tareas. Aquí las observamos usando una estructura de caso, una estructura case que le llaman. Aquí usamos pues unas entradas y unas salidas que son de control, y aquí tenemos este dato de, digamos, de salida, que viene siendo como un dato de indicación. Aquí usamos un string para poder mostrar digamos, cada instrucción, lo que quiere decir, y lo mismo para corriente. Aquí tenemos pues ya un arreglo más complejo donde usamos digamos un contador, usamos también un arreglo, un array, usamos estructuras matemáticas en cuanto a sumatorias, divisiones, y observamos nuevamente unos datos de salida, ¿sí? Usamos ese tipo de operaciones matemáticas que nos permiten poder obtener los resultados que queremos. Así obtenemos también para la inductancia equivalente. Recordemos que esta entrada la colocamos como un valor de escritura, entonces es la que nos permite como guardar el valor que queremos mostrar más adelante, como si fuese un contador. Aquí tenemos un array, y como les contaba, pues ya usamos aquí unas operaciones matemáticas. Por fuera usamos una estructura while, que es la que nos sirve para detener el programa que estamos corriendo, para que el programa no siga en constante operación. Entonces eso es todo, compañeros. Reciban un cordial saludo y listo.